La tecnología va cambiando de acuerdo a cada uno de los años. Últimamente nos acostumbramos a que duren un poquito más, que tengan un mejor rendimiento en la batería, que tengan un mejor rendimiento en su procesador, en la capacidad de cálculo, que tengan más espacio. A veces nos vamos quedando un poquito cortos y vamos cambiando el dispositivo. En el medio tratamos de cuidarlo lo más posible. Le ponemos fundas, le ponemos protección, le ponemos un vidrio templado, un hidrogel, distintos métodos para tratar de cuidar ese dispositivo que tanto nos costó poder alcanzar. Pero bueno, lo cierto es que en todos estos años ese tipo de tácticas cambió en el tiempo y los fabricantes se empecinaron, se pusieron el objetivo de tratar de que duren más allá de los distintos avances, modificaciones, mejoras en las cámaras, en la pantalla, pero siempre estuvo presente el tema de que sean mucho más resistentes. Y para eso vamos a estar hablando con Pablo Brancone, que es el gerente de producto de Motorola, es una de las principales compañías tecnológicas aquí en la Argentina, es uno de los mayores vendedores de smartphones, que nos va a poder contar un poco cómo es esto de proteger el teléfono, cuáles son sus características, cuáles son los avances que hay al respecto. Así que, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el programa. Buen comienzo. Un placer estar con vos acá y con toda la gente que escucha del otro lado. Muchas gracias por los saludos, por las felicitaciones. Estamos muy contentos de tenerte por acá porque vos hace cuánto tiempo estás en Motorola, para tener una idea de todo lo que ha pasado por la Y compañía. la verdad es que han pasado muchos cambios. Vamos camino a los 22 años, ya casi a fin de este año. 22 años 22, en la industria y en Motorola. Sí, sí. estás mucho más tiempo de lo que, podemos decir, de lo que cumple años el smartphone como lo conocemos. Tendrá La 15 verdad que sí. años. Así que Sí, 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 la verdad que sí. He visto nacer, he visto convertirse la tecnología de analógica a digital. He visto el nacimiento de los smartphones allá en el año 2000, si no recuerdo mal, 2012, 2013, con el primer Moto G que lanzó Motorola de la mano de Google, luego más tarde de la mano de Lenovo y demás. Así que sí, muchos años y digamos, es algo que a mí me apasiona, ¿no? La tecnología, el poder aplicar la tecnología, hacerle más fácil la vida a la gente con las experiencias que Motorola trae al consumidor, es algo que realmente me gusta. Por eso es que permanezco en la empresa, es un gran lugar para trabajar. Así que la verdad es muy cómodo y bueno, en el afán de lo que me gusta. bueno, tanto tiempo que estás trabajando en Motorola, pudiste ver de primera mano cómo son esos comportamientos en el uso del smartphone y de los teléfonos móviles. Ahora le decimos dumb phones o teléfonos feature phones o teléfonos básicos. Hay todo un revival a volver a esos teléfonos básicos, pero en esa época para nosotros eran los teléfonos para poder, el medio de comunicación, para mandar mensajes de texto, para hacer llamados, y también había una cierta, por supuesto todos los usuarios quieren cuidar sus dispositivos, y esas inquietudes son diferentes según la época en la que fueron lanzados los smartphones. ¿Cuál era la primera inquietud que tenía en esa época, pre-smartphone, de cuidar un smartphone, un teléfono básico, los botones? Hoy por hoy nos preocupamos de la pantalla, pero en ese momento, ¿cuál era el terror de los usuarios a la hora de un Sí, accidente? totalmente, totalmente. Mira, haciendo un poco de historia, recordando que bueno que traes este tema a la mesa, recuerdo ya por el año 2003, 2004, donde, como vos decías, los teléfonos eran mucho más sencillos. Simplemente los usábamos para hacer llamadas, mandar algún mensaje de texto o eventualmente algún equipo un poco más avanzado, un mensaje multimedia, ¿no? Pero en ese entonces la gente lo cuidaba por ahí un poco más de lo que era el agua, frente a si el producto se podía mojar o se podía usar con las manos mojadas, al no tener pantallas, digamos, tan grandes como las que solemos ver en los teléfonos en el día de hoy, obviamente frente a caídas eran un poco más resistentes en ese sentido, pero sí el agua era un temor. De hecho, los equipos desde ese momento y hasta estos días traen sensores internos donde, digamos, servicio técnico puede saber si el equipo se mojó o no. Pero me acuerdo que, por ejemplo, por aquellos años, el accidente más común que podía llegar a tener el consumidor era que se le había caído el teléfono en el baño, alguna pileta, algún lavatorio o, bueno, en la cocina lavando los platos y se había mojado, ¿no? El O tema haciendo algún del tipo de actividad. el inodoro era el terror de los usuarios en esa época, me Eh, acuerdo.
El inodoro era el terror y vos sabés que era, digamos, más allá de que resulte gracioso, era de las caídas más comunes, ¿no? Porque como el teléfono tenía una tapita que iba y venía con un resorte también, ayudaba a abrirse automáticamente, era como que hacía una vuelta carnero en el aire. Entonces muchas veces, viste, quedaba el teléfono caído graciosamente en ese tipo de lugares, que bueno, después algunos se podían recuperar, otros lamentablemente no. Pero bueno, en ese momento era esa como la gran preocupación. ¿Cuál era la Y mejora? después eso, Sí, 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 contame. dale, dale. ¿Cuál era la No, no, mejora bueno, que después eso. tuvieron en cuanto al tema del agua? ¿Cómo lo resolvieron y cómo fue mejorando hasta el día de hoy ese punto? Sí, a ver, eso fue evolucionando. Motorola tuvo un equipo que se llamó Motorola DeFi o DeFi, para aquellos que lo recuerdan, allá también por el año 2006, 2007, donde era un teléfono que venía como inmerso dentro de un rugged case, un cover de goma, donde vos ese teléfono lo podías meter en el agua para hacer videos, para hacer fotos debajo del agua. Y así, digamos, de esa manera hacer el uso de lo que te permitía ser uno de los pocos primeros smartphones que había a nivel global, ¿no? Se fue, digamos, trabajando en lo que era coberturas para los orificios que tenía el equipo y demás. Y eso fue evolucionando a partir del tiempo, donde empezaron a aparecer algunos estándares, como hoy conocemos, por ejemplo, la certificación IP, que tiene dos dígitos. Por ejemplo, el más conocido es el famoso IP68 o IP68, que se le suele llamar, ¿Qué es esa que norma? Porque muchas veces uno va a comprar un dispositivo, estoy interiorizado sobre el tema, pero explicarle el tema de las normas a veces suele ser un poco confuso. ¿Cómo nació este tema de las normas IP y las certificaciones? ¿Cómo fue una necesidad de la industria, una respuesta? ¿Y cómo lo fueron diagramando? ¿Cómo se entiende ese tipo de normas? claro. Sí, sí, a ver, es un estándar internacional que se aplica no solo a teléfonos, sino que se aplica a otro tipo de productos. Se aplica, por ejemplo, a las armas, se aplica a elementos de industria, por ejemplo, de industria pesada, donde uno tiene que utilizar equipamiento por ahí eléctrico o electrónico que tiene que tener certificación para que le pueda entrar polvo, ¿sí? La certificación IP cubre con sus dos dígitos. Por un lado, el primer dígito indica en una escala del 0 al 6 si le puede entrar polvo o arena a ese producto, y el segundo dígito, que va del 0 al 8 hasta el año pasado, te diría, y a partir de este año vamos a ver lo que va hasta el 9. Ahora les cuento un poquito más que es ese 9, pero del 0 al 8 indica un poco el nivel de protección frente al agua que el equipo puede tener, ¿no? Un nivel 4 es un equipo que puede ser salpicado por ahí con gotas de agua, mientras que un equipo que tiene un nivel 8 de certificación Versual para el agua, digamos, puede ser sumergido, por ejemplo, durante media hora hasta 1,5 metros en agua dulce, ¿no? Entonces, de esta manera, un equipo que vos ves que te dicen tiene protección IP68 o IP68, es un equipo que tiene la máxima protección frente a polvo o arena y una protección máxima también para ser sumergido en estas características que te nombraba recién, ¿no? Y este año empieza a surgir una certificación adicional que es el IP69, donde ya además se le da protección para vapor de agua y presión de agua, por ejemplo, contra el producto, en nuestro caso contra los teléfonos, alrededor de unos 100 bares de presión, ¿no? Con lo cual hace que el producto sea mucho más resistente y esté construido obviamente con materiales de confiabilidad. Sobre todo esto que me venís comentando, entonces, si uno va a buscar un teléfono de Motorola, al local, y le dice, dame el que mejor protección tiene contra polvo y agua, es IP68, próximamente un IP69, que sería el más completo. Podemos decir que Exacto. esa parte, esos accidentes que inicialmente tenían los usuarios con sus viejos teléfonos y ahora con los smartphones, podemos decir que es de los accidentes o problemas que menos reportan los usuarios y ahora las preocupaciones pasan por otro lado, que es el tema de la pantalla. ¿Cómo están Claro, trabajando? exactamente. ¿Cómo trabajan sobre ese punto? ¿Cómo ven desde ese lanzamiento del primer Moto G en 2013 a la fecha, cómo fueron respondiendo a las necesidades de los usuarios por las pantallas? Porque calculo que debe ser también, al estar más expuesto, al cada vez ser más grandes, ser el reporte más habitual que suelen recibir en los servicios técnicos. Sí, claro, digamos, como vos bien decías, hoy la pantalla de un smartphone es casi el 80-90% de la superficie, ¿no? Con lo cual es lo que más expuesto está a cualquier tipo de, si se quiere, factor ambiental, sea una caída, una rayadura o ese tipo de cosas.
No obstante, la industria ha tenido respuesta frente a eso y hay distintos tipos de pantallas con distintos tipos de protecciones. Motorola trabaja con un fabricante que se llama Corning, Corning Glass. Es una empresa que se dedica a hacer justamente todo lo que sea protección para cristales, vidrios y pantallas, templados y demás. Y Motorola al día de hoy, por ejemplo, es uno de los pocos fabricantes que en todo su portafolio, desde el teléfono más básico que vos podés encontrar, desde un Moto E hasta un teléfono gama premium como un Motorola Edge o un Motorola Razr, vas a encontrar una certificación con una pantalla de Corning Gorilla Glass, que por supuesto dentro de lo que es Corning Gorilla Glass tenés distintos tipos de calidades o distintos tipos de protección, ¿no? Vas desde una Gorilla Glass 3 a una 5 o a una 7i o a una Victus o a una Victus 2 o próximamente a una Gorilla Glass Ceramic, que son distintos tipos de protecciones, distintos tipos de tratamientos que se le hacen a la pantalla del smartphone que posibilitan que vos le puedas dar un pequeño golpe tal vez con una llave, con un anillo que tenés puesto en la mano, o si lo pones, por ejemplo, dentro de una cartera o de un bolso donde hay llaves, bueno, evitar que la pantalla se te raye fácilmente, ¿no? Con lo cual esos materiales también han evolucionado mucho en lo que es la industria, especialmente aplicado a lo que es los smartphones, y han posibilitado que el consumidor tenga un producto hoy de vida mucho más duradera desde el punto de vista del hardware y también desde el punto de vista del software. Pero obviamente eso va a ir evolucionando en la medida que nosotros el smartphone lo usamos ya casi, te diría, todo el tiempo de nuestro día y también de nuestra noche, ¿no? Sí, Una de totalmente. las últimas tecnologías que ha aplicado, por ejemplo, Motorola en los últimos lanzamientos, G05, G15 y los que estamos trayendo hacia futuro, es una tecnología para pantallas que se llama Water Touch. La Water Touch lo que posibilita es que si vos tenés los dedos mojados, no sé, te acabas de lavar las manos, o estabas lavando algo en la cocina Muy y te habitual, sí. llaman por teléfono, claro, y tenés que usar la pantalla del teléfono, bueno, vas a poder usar el teléfono incluso si tenés tus dedos mojados, ¿no? Que con pantallas anteriores no era posible o sentías que la pantalla no respondía como vos esperabas. Bien. Ahora vos, con toda esta experiencia y trayectoria dentro de Motorola y con todo lo que viste dentro de los comportamientos de los usuarios y con los últimos avances que tuvieron en estos dispositivos, en los smartphones, ¿cuáles son las recomendaciones habituales que solés dar a los usuarios? ¿Conviene poner un film protector a la pantalla? El tema de la funda, el tema de, no hablamos mucho sobre este tema, es el tema de las baterías, si hay que cargarlo, descargarlo. ¿Cuáles son los tips que solés dar como así de manual? Decir, esto te extiende la vida útil de un smartphone. Claro. Sí, a ver, en principio Motorola tiene para sus familias Moto G, Motorola Edge y Motorola Razr, incluye además de tener en todo nuestro portafolio el cargador dentro de la caja, algo que Eso es importante saberlo. no es habitual en la industria además. No es habitual en la industria, no es habitual en la industria y digamos, te cuento por qué, digamos, la idea es que el consumidor de Motorola cuando compra un producto nuestro tenga la experiencia completa dentro de la caja, que vos no tengas que abrir tu teléfono recién comprado, lo saques de la caja y tengas que decir, uy, no tengo para cargarlo, ¿con qué lo cargo? ¿Por qué? Porque además de la experiencia de tener eso todo completito dentro de lo que vos acabas de comprar, la idea es que estés seguro. En ese sentido, buscamos que lo cargues con un cargador que está certificado, que entrega la energía que tu teléfono puede soportar, tanto en mínimos como en máximos, y que además te lleves la experiencia full, como por ejemplo tienen los cargadores Motorola, que son los Turbo Power, en el cual hay teléfonos, por ejemplo, que vos en 20 minutos cargaste de 0 a 100 la batería, en 20 minutos. Nuestro cargador de 125 watts, por ejemplo, permite eso y usas el teléfono todo el día, ¿no? Es un tiempo en el que vos te tomas un café o estás preparando las cosas para salir y ya tenés el teléfono cargado. Entonces, desde el punto de vista, si se quiere, eléctrico, lo primero siempre es utilizar un cargador oficial, que es el que viene dentro de la caja, de la marca. También se puede conseguir como accesorio por separado, si se te rompió, lo olvidaste en algún viaje que hiciste o quedó por ahí, bueno, lo podés conseguir por ese lado. Después, bueno, el sistema de energía hoy está bastante avanzado como para ir incrementando las capacidades de recarga, de ciclo de carga de la batería, con lo cual eso hace que la vida útil del teléfono dure bastante. No es que tenemos que andar esperando de vuelta que se descargue a 0% para volverlo a cargar y demás. El cargador y el teléfono ya se dan cuenta cuando tiene que inyectarle más o menos energía, más o menos amperes, digamos, hablando técnicamente
para aquellos que conocen, y sabe, digamos, se encarga de hacer la carga más lenta cuando está llegando al final de carga, por ejemplo, y demás. Desde el punto de vista de uso práctico, te diría, también tenemos dentro de nuestros productos para la familia Moto G y la familia Premium, Edge y Razor, los productos incluyen ya un cover protector, es decir, dentro de la caja vos tenés una funda protectora, la cual siempre yo aconsejo usarla para darle mayor protección al equipo. Por supuesto, también es un tema de gustos. A algunos les gusta una funda un poco tal vez mucho más resistente o de distintos colores. Bueno, esos Hay son gustos algunos, subjetivos. hay algunos que, y eso lo vemos mucho en las series, en las películas, que lo usan sin la funda, porque la verdad es que son dispositivos muy bonitos, muy lindos al tacto, muy lindos de usarlos, se sienten muy bien, pero es todo un riesgo. La verdad es que yo lo admito y no me animo. Tengo un teléfono que a veces quiero tratar de prescindir de la funda y la verdad es que no da para tomar esos riesgos, pero también pasa eso. Exacto, sí, totalmente. Por eso es un gusto, es un tema de, digamos, yo lo digo como consejo, pero después cada consumidor elige si lo quiere vestir al teléfono como viene, porque como vos decís, tenemos teléfonos que terminan en madera, que terminan en cuero, y está lindo a veces mostrarlo y no ponerle una funda, sea la nuestra, o sea cualquiera, ponerle por detrás. Pero bueno, son distintas protecciones que vos le podés agregar al producto. Y para los teléfonos que son de formato barra, eh, tal vez es aconsejable muchas veces, más allá de la protección de Corning Gorilla Glass, bueno, agregar algún tipo de hidrogel sobre la pantalla como para protegerlo un poquito más, proteger también esa inversión que uno acaba de hacer, que muchas veces cuesta, con lo cual, bueno, estar más protegido frente a eso. Sí, acá un punto muy importante para todos aquellos que nos estén escuchando es no aplicar ningún tipo de protección de pantalla para teléfonos plegables. Los teléfonos plegables Sí. ya vienen con una protección de pantalla en su, digamos, desde fábrica, con lo cual no hay que removerla y tampoco adosarle nada encima, ¿no? Eso ya viene pensado de fábrica, porque si le agregamos algo encima, esa pantalla que se puede plegar, podemos dañarla y, bueno, tener que acudir a servicio técnico en tal caso. Bien, muy buenos datos. No sé si hay algo más que nos puedas contar o adelantar o contarnos un poco cómo está Motorola hoy por hoy en la Argentina, porque sé que son uno de los principales fabricantes de smartphones, de los que más venden aquí en el país, ¿puede ser? Sí, correcto. Motorola felizmente acaba de terminar el año 2024, todo el año calendario como número uno en Argentina en cuanto a lo que respecta a fabricante de celulares. Y este año 2025 viene con muchas novedades. Seguramente van a estar escuchando de Motorola en las próximas semanas con muchos lanzamientos a nivel global y también van a estar llegando a Argentina. Estamos expandiendo nuestro ecosistema también. El año pasado lanzamos los Motobuds Plus Sound by Bose en compañía junto con Bose. Lanzamos nuestros Mototags para poder ubicar dispositivos como valijas o cosas que uno puede tener alrededor del mundo o en la ciudad donde uno vive para poder localizarlos con la red de Google Find My Device. Así que en ese sentido vamos a tener muy buenas novedades en las próximas semanas. Perfecto, estaremos atentos a todas esas novedades, así que estuvimos aquí con Pablo Brancone, gerente de producto de Motorola Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los consejos que nos diste y por toda esa experiencia que nos contaste a lo largo del tiempo, porque la verdad es muy llamativa y muy curioso repasar cómo va avanzando la tecnología y cómo van reaccionando los usuarios en su forma de uso. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos contarte en otro programa, en otra emisión de aquí de Bit a Bit. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien.